Hola a todos. Desde hace ya unos cuantos años, uno de los grandes objetivos de la astronomía es conocer cada vez mejor la Vía Láctea, y para ello lo que se hace es encontrar exoplanetas en otros lugares más allá del sistema solar. Hoy en día se conocen más de 4.000 exoplanetas y hay unos cuantos miles más que son candidatos, es decir, que son exoplanetas que están esperando ser confirmados o, por el contrario, comprobar que en realidad se trata de falsos positivos, de algo que parece un exoplaneta pero que en realidad no está ahí. Y para poder encontrar estos mundos hay diferentes técnicas que se pueden utilizar. La más popular seguramente sin duda es el método de tránsito, porque es la que mejor resultados ha dado, pero hay otras también, y además se pueden utilizar en conjunto para poder encontrar planetas que de otra forma no seríamos capaces de observar. Es decir, es muy interesante porque nos permite entender qué es lo que se hace en esas observaciones para poder detectar, por ejemplo, la presencia de un exoplaneta como Próxima B, que es el exoplaneta más cercano al sistema solar, está alrededor de Próxima Centauri, o cómo se descubre un planeta como Júpiter, pero muy pegado a su estrella. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de cómo se descubren exoplanetas. Este es un concepto artístico del satélite TESS, que es el sucesor del telescopio Kepler, que descubrió miles de exoplanetas. TESS se espera que descubra muchos más, ya lleva una buena temporada buscando exoplanetas y está empezando a dar los primeros resultados, y ambos tienen en común que utilizan el método más prolífico para buscar exoplanetas, que es el método de tránsito. Y es muy sencillo, en realidad lo único que se hace es observar la luz de una estrella y buscar caídas en su brillo, porque si se produce una caída en el brillo de la estrella, desde nuestra perspectiva será porque algo pasa por delante de esa estrella. Si además ese paso es periódico, querrá decir que en principio es algo que estará a su alrededor, y en función de cuánto porcentaje de luz se vea bloqueado por el paso de ese objeto, se podrá saber si es más o menos masivo. Y es posible terminar determinando incluso a qué distancia se encuentra el planeta y muchas otras características. Y todo consiste simplemente en eso, en analizar la luz de una estrella. Y de esta manera se han descubierto mundos como, por ejemplo, Próxima B, el exoplaneta más cercano al sistema solar. Es muy interesante porque además este método de tránsito tiene otras variaciones, tiene otras lecturas. Cuando el tránsito no es completamente regular, se puede deducir que puede ser porque hay otro planeta a su alrededor que está perturbando su órbita, o porque tiene una compañera, es decir, una exoluna. Es decir, es un método que con el paso de los años y a medida que hay telescopios cada vez más sensibles y más potentes, se espera que permitan descubrir muchas cosas, pero además el método de tránsito no solo sirve para descubrir exoplanetas, también en el caso de aquellos exoplanetas que tengan atmósfera, para poder estudiar su luz. ¿Por qué? Porque la luz de la estrella, cuando se produce un tránsito, que es como se llama el paso de un objeto por delante de la estrella desde nuestra perspectiva, pasa por el exoplaneta. Y una pequeña parte de la luz de la estrella pasará por la atmósfera y también registrará, lo queremos decir así, los elementos que estén presentes en la atmósfera. Esto lo que quiere decir es que, aunque todavía no están en funcionamiento los telescopios que tienen la potencia necesaria para ello, se podrá analizar en el futuro la atmósfera de exoplanetas rocosos con un tamaño similar a la Tierra para ver su composición. Es algo que de hecho podrá hacer el telescopio James Webb. Y es una parte muy interesante de lo que está por venir en la búsqueda de vida extraterrestre, porque estamos a no mucho tiempo de poder empezar a ver los resultados de cómo son las atmósferas de aquellos exoplanetas rocosos que se han ido descubriendo por el método de tránsito, si es que la tienen, porque hay que ver si estos exoplanetas que se han descubierto hasta ahora tienen atmósfera. Habrá muchos que no, y habrá muchos que sí. ¿Cuántos de ellos tendrán una atmósfera como la Tierra? Pues es algo que veremos con el paso del tiempo. El segundo método, por resultados, probablemente es el de velocidad radial. Es mucho menos prolífico que el método de tránsito. El método de tránsito es el que mejores resultados ha dado con mucha diferencia, pero el de velocidad radial en realidad hasta la llegada del telescopio Kepler era el que mejor funcionaba. Y aquí lo que se hace es observar la luz de una estrella, pero se busca otra información, porque lo que se hace en realidad es ver el efecto Doppler, cómo se estira y se encoge la luz de una estrella a medida que se acerca y se aleja de nosotros. Y esto es algo que en realidad puede parecer poco intuitivo, porque cuando empezamos a estudiar en el colegio nos suelen enseñar que la estrella está en el centro de un sistema, el Sol está en el centro del sistema solar y que es estacionario. En realidad no es así. En realidad, aparte de que el Sol se mueve alrededor del centro de la Vía Láctea, también se mueve en torno al baricentro, en torno al punto común de masas. Y en función de
qué planeta sea el que está a su alrededor, ese baricentro será mayor o menor. En el caso del sistema solar, por ejemplo, el mayor efecto lo provoca Júpiter, porque el baricentro, el centro de masas entre el Sol y Júpiter, está fuera de la superficie del Sol por unos pocos miles de kilómetros. Eso que provoca que el Sol, alrededor de ese baricentro, gire. Gira muy poquito, pero se puede medir ese giro en el efecto Doppler porque se ve como la luz se encoge y se estira. Y eso es producto de tener un planeta como Júpiter a su alrededor. Entonces se puede trasladar a la búsqueda de exoplanetas. Si se ve que una estrella muestra una variación en su luz, un efecto Doppler, en el que la luz se desplaza al rojo, es decir, se aleja de nosotros, o se desplaza al azul, se acerca hacia nosotros, de manera constante, lo que quiere decir es que tiene algo a su alrededor, y en función de lo intenso que sea ese desplazamiento al rojo y al azul, más masivo será el exoplaneta. Este método tiene la ventaja de que, a diferencia del método de tránsito, puede permitir descubrir exoplanetas que no tenemos por qué poder ver, porque si no pasa por delante de nosotros, no podremos ver la luz bloqueada por ese exoplaneta. Sin embargo, con el método de velocidad radial, puede que el planeta no se vea directamente, sin embargo, sí se pueda ver el efecto que tiene en la estrella. De hecho, esto ha pasado en más de una ocasión y permite, por tanto, descubrir exoplanetas que con el método de tránsito no sería posible hallar. Otro método que se utiliza, aunque da muchos menos resultados, es mucho más raro que funcione, es el de imagen directa, que consiste literalmente en observar un planeta alrededor de una estrella. Y el resultado no es especialmente llamativo, no podemos esperar ver algo como la Tierra alrededor de otra estrella, sino que se ve algo como lo de esta imagen. Pero es una herramienta útil porque permite confirmar de forma directa que hay un planeta alrededor de una estrella que se esté observando. Y hay una historia curiosa, y es que hace ya unos años se anunció que el telescopio Hubble había logrado observar de forma directa un exoplaneta alrededor de la estrella Fomalhaut, y se le denominó Fomalhaut B porque, como ya hemos comentado en el vídeo sobre cómo se dan nombre a los objetos celestes, el primer exoplaneta que se descubre alrededor de una estrella recibe la B en minúscula y no la A, no se utiliza la A minúscula. Y sin embargo, con el paso del tiempo, Fomalhaut B fue cambiando y terminó desapareciendo, y este año, en 2020, se ha publicado que parece que en realidad lo que inicialmente parecía encajar con un exoplaneta era una nube de restos de asteroides producto de alguna colisión, seguramente que con el paso del tiempo pues se ha ido dispersando y ha desaparecido, es decir, que en realidad era, en este caso, un falso positivo. Pero el método de imagen directa funciona, no es el más prolífico ni mucho menos, pero de vez en cuando da resultados y es un método interesante también porque, con ayuda de otra técnica que vamos a ver ahora, que es la de la lente gravitacional, se podría observar planetas mucho más allá del sistema solar y sí se podrían llegar a ver con el nivel de detalle que nos ofrece el telescopio Hubble cuando vemos, por ejemplo, Marte. Y para eso habría que utilizar nuestra estrella como una especie de lupa gigante. Es una cosa muy interesante. Hay que mencionar también lo que podemos llamar el método de variación de púlsar, lo podemos traducir así en castellano, y que tiene que ver con los púlsares, con los cadáveres de estrellas más masivas que el Sol, que se convierten en estrellas de neutrones y que emiten un haz de radiación en la dirección de sus polos, y que desde la perspectiva de la Tierra pulsan, brillan de forma periódica, como si fuese un faro que apunta en la misma dirección desde un lugar lejano en la costa. Y lo bueno de los púlsares es que son muy regulares. Se puede ver el pulso de una forma muy regular desde la Tierra. Así que si se produce una pequeña variación, será porque, igual que cualquier otra estrella, tiene un objeto a su alrededor que hace que gire alrededor del centro de masas, del baricentro. Y esa pequeña variación es suficiente para poder deducir si existe algún planeta alrededor de ese púlsar. Es un método muy poco prolífico, y en realidad los púlsares en la Vía Láctea son más bien raros, así que no es algo que nos vaya a permitir descubrir miles de exoplanetas, o al menos en principio no lo parece. Sin embargo, fue este método el que permitió en 1992 descubrir los primeros exoplanetas. Más allá del sistema solar, fueron 3 exoplanetas alrededor de un púlsar y, por tanto, más allá de la utilidad que pueda tener hoy frente al método de tránsito o el método de velocidad radial, que son mucho más prolíficos, tiene un valor histórico que no se puede ignorar. Otro método también muy interesante es el de la lente gravitacional, o en este caso microlente gravitacional, porque existen las dos variantes. La lente gravitacional lo que utiliza es un cúmulo de galaxias, por ejemplo, se utiliza para mirar en distancias mucho más grandes que la de la Vía Láctea, pero la idea en ambos casos es la misma. Lo que se hace es utilizar un objeto intermedio, como en esta ilustración, por ejemplo, lo que se está haciendo es observar la luz de una estrella muy lejana, aprovechando una estrella más cercana que actúa como
una especie de lupa. Su gravedad lo que hace es amplificar la luz que llega desde la estrella que está por detrás y permite ver cosas que con nuestras herramientas, con los telescopios que tenemos hoy en día, seguramente no sería posible apreciarlas. Y así, por ejemplo, se puede estudiar galaxias, hablando de búsqueda de galaxias, de análisis del universo en sus primeras etapas, mucho más lejanas de lo que un telescopio por sí mismo podría ver, gracias a que la luz de esas galaxias, al viajar hacia nosotros, pasan cerca de un cúmulo de galaxias. Por ejemplo, su gravedad desvía la luz por diferentes direcciones, la amplifica y permite que se pueda estudiar. Con una estrella pasa lo mismo, se puede estudiar su luz y si tiene un exoplaneta a su alrededor, se puede deducir su existencia. De hecho, en 2020, a principios de año, mediados de año, se anunció el descubrimiento de un planeta que está a más de 20.000 años luz en el centro de la Vía Láctea, precisamente gracias al efecto de la microlente gravitacional con una estrella, y sirve para ver cómo, en ese sentido, la lente gravitacional es una especie de ayuda extra para nuestra tecnología. Lo que hace es que se pueda potenciar su capacidad y que se pueda analizar lo que hay más allá de lo que realmente pueden ver por sí mismos. Esto me lleva a lo que comentaba anteriormente, y es que por medio de la lente gravitacional se puede observar también un exoplaneta con un telescopio utilizando nuestra estrella como estrella intermedia. Es algo que a día de hoy no podemos hacer. Haría falta tener una nave que permitiese llevar un telescopio grande a mucha distancia, muchísimo más allá de la órbita de Plutón. No tenemos hoy en día esa capacidad, pero es cierto que el día que se tenga, se podría instalar un telescopio en aquella región, estamos hablando de mucho más lejos que la órbita de Plutón, y poder desde allí observar exoplanetas en estrellas cercanas al Sol, utilizando el Sol como amplificador, si queremos decir así, para poder ver de forma directa esos exoplanetas y verlos con un detalle como el que puede ser el que consigue el telescopio Hubble al observar Marte. Es decir, no habría que sospechar cómo serían esos exoplanetas, que se podrían ver hasta, hablo de memoria, pero quiero recordar que unos 100 años luz, sino que se verían directamente. Se podría ver si tendrían continentes, si tendrían agua, por ejemplo, y eso hace que la técnica de lente gravitacional sea muy interesante. Por un lado, porque es capaz de provocar descubrimientos por sí misma, pero también porque se puede utilizar en complemento con otras técnicas para llevar a cabo hallazgos de exoplanetas. Y también es importante decir que en realidad estas son solo algunas de las técnicas que existen, son las más populares, pero hay muchas otras, hay muchas variantes de las técnicas que hemos mencionado también que permiten constantemente que se estén descubriendo exoplanetas, y que aproximadamente cada 2 años, algo más de 2 años, la cantidad de exoplanetas que se conocen se doble, y además cada vez llega mejor tecnología. Esto lo que quiere decir es que a día de hoy se conocen más de 4.000 exoplanetas, pero en los próximos años, si todo va bien, serán no decenas de miles, sino cientos de miles de exoplanetas los que se conocerán más allá del sistema solar, y eso permitirá tener una imagen mucho más completa y mucho más interesante de cómo es la Vía Láctea, porque ayudará a entender, por ejemplo, hasta qué punto es frecuente planetas como la Tierra, pero como la Tierra no por tamaño, sino también por características, por tener una atmósfera como la nuestra, por ejemplo. Y eso es lo que hace que la búsqueda de exoplanetas sea tan interesante. Así que ahora ya conocéis algunas de las técnicas que se utilizan para detectar exoplanetas, son las más populares, y hay que decir que en el podcast de ayer estuvimos hablando de los anillos y los satélites de Saturno, en la segunda entrega de la serie de Saturno dentro de las joyas del sistema solar, y que por tanto ya lo podéis escuchar, es para mecenas de Astrobitácora, del podcast. Y que además de eso, como siempre, ya sabéis, me podéis encontrar también en Twitch todos los días menos los sábados, de 9 de la noche a 2 de la mañana aproximadamente, en horario peninsular español. Allí pasamos unas 5 horas y es un lugar muy agradable, es una oportunidad para mí muy buena para poder hablar con todos vosotros tranquilamente, así que estáis más que invitados a pasar por allí. Y también recordad, si lo deseáis, si os gusta lo que hago y queréis apoyarme, podéis hacerlo a través de Patreon. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Es opcional, pero es verdad que es algo que a mí me ayuda a poder dedicar más tiempo a los vídeos, a poder dedicar más recursos y poder conseguir que esto crezca para poder hacer vídeos más elaborados y más completos. Así que si es algo que os interesa y os apetece, podéis participar en Patreon y es totalmente opcional. Así que poco más que añadir. Muchas gracias por vuestros comentarios, muchas gracias por estar ahí semana a semana. Espero que el vídeo os haya gustado y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!